Hoy nos desplazamos hasta el Centro de Salud Pinomontano B. Aquí se han producido hasta 3 agresiones físicas en los últimos meses. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es el perfil del agresor? Todo eso y mucho más hoy en Sevilla de cerca. Para tratar la polémica a las agresiones a los profesionales sanitarios se encuentra a mi lado María Antonia Agea, del Sindicato de Enfermería. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hoy día? Porque ha habido agresiones, llevamos agresiones durante todo el año, la última hace 5 días, 4 días aquí en el Centro de Salud de Pinomontano. ¿Cómo está la situación y qué ha pasado anteriormente? Con las agresiones en este centro llevamos desde el año 12, que fue, hombre, no estamos hablando de agresiones verbales ni de amenazas, estamos hablando de agresiones físicas, que la primera consistió en, una paliza a un enfermero, una fractura de nariz, de los huesos que le dio un puñetazo porque salió en defensa del compañero, ya que no existía guardia de seguridad. Sí existen timbres antipánico, pero están localizados en el ordenador, con lo cual no son operativos. Y evidentemente serían operativos para avisar a un guardia de seguridad que en esos momentos no existía. A raíz de que esto continuó y hubo otra segunda agresión, también que fue causa de problemas físicos, una patada y tal, ya nosotros hicimos una recogida de firmas de los compañeros. Esta es la que estamos viendo ahora mismo en la imagen, ¿no es? Sí. ¿Y para qué era? Para pedir y solicitar el guardia de seguridad, porque guardia de seguridad existía solamente 12 horas, nosotros pedimos 24 horas, y el timbre antipánico no del de ordenador, sino un pulsador que en otros sitios centra, pero evidentemente esta función es para avisar al guardia de seguridad. Se ha puesto posteriormente, quizás por esta petición mía y de compañeros también que se insistió, y entonces se puso el guardia de seguridad. Actualmente sí existe guardia de seguridad, pero no existe como debía de existir en la franja como de trabajo que tenemos los compañeros, que son las 24 horas. De 8 de la mañana a 20 horas, que es cuando entra el otro guardia de seguridad que cubre las urgencias. ¿Y por qué no está a turno completo estos guardias de seguridad? Porque en otros ayuntamientos, en las consejerías sí que existe un guardia de seguridad, porque en los centros de salud no. Esa es la pregunta que nos hacemos, y eso es lo que hemos pedido reiteradamente, porque la última agresión esta a una auxiliar administrativa que le ha causado, que le han querido tirar del pelo y cimbreando, y siempre son personal que deriva de otros centros rebotados que no pertenecen al centro. La auxiliar administrativa, al ver que esa persona no pertenecía al centro, pues que le causó la negativa, o no sé en qué, y le tiraron de los pelos, le causaron la zandrentearon, en fin. ¿Qué pasa? Que eso fue a las 9. ¿No había guardia de seguridad? No, claro, evidentemente, porque están partidos, no cubren la jornada entera. La solución sería, verá, para poder prevenir, porque ya el guardia de seguridad pues ya llama a la policía, ya no están aquí. Aquí se vive ahora mismo un estrés, es imposible. Eso es lo que te quería comentar. ¿Cómo viven hoy día los enfermeros, que es tu colectivo, por así decirlo? ¿Sienten miedo a la hora de ir al trabajo? Sí, ahora mismo es que no, ya tanto los de urgencias, pero sobre todo los que aquí nos han considerado, porque parece ser que es más visitado, que hay más gente, vienen con miedo, vienen con inseguridad, es que están amenazados, y no solamente ya es el riesgo físico, es que mentalmente tienen un estrés, me lo trasladan continuamente. Claro.
Es que además no hablamos solo ya de agresiones físicas, que son las que más salen al público, por así decirlo, también hay injurias, hay insultos, también hay amenazas verbales. Sí, eso es un diario. Normalmente existe una comunicación, no se podría estar todo el día con las incidencias que ocurren del día a día de insultos. Eso no es. A veces es más, otras veces son tiempos puntuales. A veces hay, derivado por ejemplo ahora de los picos de la asistencia y de la frecuentación al centro, pues claro, aumentan. Y claro, el tema está en que si no se ponen los medios, pues esto no se le ve vía de solución. ¿Que pueden pensar que las agresiones no se pueden evitar porque lo ven? Yo creo que sí. Creo que por lo menos se pueden por lo menos se pueden paliar y intentarlo al menos. Porque además tan también sencillo como ponerlo las 12 horas con el mismo horario que tiene el personal del centro. Aunque también gente de tu colectivo también, según hemos visto en algunos medios de comunicación, también hablan de una concienciación social, ¿no? También hacen una campaña de concienciación social. Evidentemente, últimamente las políticas que se han llevado es simplemente el usuario tiene toda la razón, no tiene ningún deber. Se le tiene que atender a todo y se le tiene que dar todo. ¿Hay muchos profesionales de su colectivo, de su sector, que no denuncien por miedo? Sí, casi todos. Se le conciencia, se les cambian, pero casi todos. A represalias, ¿no? Me imagino, ¿o a qué? Hombre, a represalias del usuario. Claro. Sí, es lo que te comentaba antes, que ahora algunos... Hombre, al final se les dice que lo hagan y bueno, lo están haciendo, pero porque se persona ahora, como te he dicho, el distrito como demandante, sino el problema es de ellos, que no quieren poner a su familia en peligro, porque esta gente, hay de todos, son gente que no pertenece ni al centro, y esos son los conflictivos, porque van por todos los lados. De aquí se fue a Pinoa, yo no sé luego la trayectoria, pero que ese es el problema también, no lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues muchos ánimos con esas iniciativas que estáis llevando a cabo para ver si por fin se soluciona este problema de las agresiones. Vale, gracias a ti. Para seguir profundizando en el tema de las agresiones se encuentra a mi lado Juan José Suárez de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros fuisteis los que sacasteis a la luz pública, por así decirlo, el comunicado de esa nueva agresión que tuvo lugar hace 4 días aquí, en este centro de salud de Pinomontano B. ¿Cómo fue? ¿Cómo visteis vosotros? ¿Cómo os enterasteis? No, administrativos en este caso que contactamos, no eran de aquí, de este centro, pero nos informaron de lo que había sucedido y rápidamente pues fuimos a los medios de comunicación porque ya 3 veces, eso pensamos que colmaba ya el vaso, ¿no? Porque ya son la tercera agresión y nosotros hemos solicitado que aquí haya permanentemente vigilancia de seguridad y la verdad es que no nos han hecho caso. Entonces, las armas que nos queda a los sindicatos, aparte de la movilización de los trabajadores, la prensa. Me has comentado que ha habido 3 agresiones físicas en este centro de salud, pero también hay en el resto de Sevilla diferentes agresiones, diferentes denuncias. ¿Vosotros tenéis constancia de ese aumento en el maltrato, por así decirlo, con los sanitarios? Sí, bueno, el tema de la crisis económica y sobre todo el tema de la falta de sustituciones, tanto de médico, enfermera o personal administrativo, eso al final repercute en que no se le da la asistencia deseada a la gente y eso tiene una salida en algunos casos que no debía de ser así, pero tiene una salida violenta. Nosotros lo que sí tenemos claro es que en los centros donde hay vigilancia esa salida no llega a producirse, pero claro, en los sitios donde no hay vigilancia y la zona pues tiene ese carácter conflictivo, pues se puede llegar a producir la violencia y repercutir sobre los trabajadores, que al fin y al cabo no tenemos la culpa de los recortes que se están produciendo. Bueno, y cuando vosotros demandáis una y otra vez, como así me has comentado, que haya un vigilante durante todas las horas de servicio, ¿qué os dicen? ¿Por qué os dicen que no?
Vamos a ver, el motivo siempre es el económico. El motivo que hay es el motivo económico. Los vigilantes de seguridad hace tiempo eran también otra categoría del SAS, dejaron de existir y se contratan con empresas privadas, y con las empresas privadas lo que hace es una negociación. Negociación siempre a la baja, es decir, mira, si me quitas 2 horas de aquí y 2 horas de allí, ¿cuánto me vas a cobrar de menos? Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque estamos jugando con la seguridad de los trabajadores. Siempre hay que tener la máxima protección en donde ha ocurrido un tema de esto. ¿Qué ocurre con los problemas sobrevenidos? Es decir, hay un problema y ahora yo meto el vigilante. Un siguiente problema y meto otro vigilante. Vamos por lo menos a prevenir, a intentar parar los sitios donde nos dicen que se están dando conatos, porque los mismos trabajadores llaman al distrito y dicen aquí la situación ya se está yendo de las manos, y antes de que ocurra, ponlo. No espere a que, como en este caso, primeramente le partieran la nariz a un pediatra, hubo una agresión múltiple y ahora hayan cogido por los pelos una administrativa. Es decir, tiene que ir sucediendo cosas para que la administración vaya detrás. No delante, sino detrás. Primera vez, no había vigilancia ninguna. Pusieron por hora el vigilante. Segunda agresión múltiple, ya fue muy descarado. Puso ya todo el vigilante toda la noche. Desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Luego, aquí ¿qué ocurre? Por la mañana, que han dejado tramos sin cubrir, porque ahí también se están ahorrando un dinero. Entonces nosotros lo que pedimos es que con esta última agresión, estos tramos que siguen sin cubrir, se cubran, que es para lo que en la reunión de este jueves lo vamos a volver a solicitar. La gerente ha hablado de un botón antipánico, pero el botón antipánico, que es pulsar 3 teclas, determinar, no lo voy a decir porque no se va a saber, cuando tú pulsas esas 3 teclas, todo el mundo se entera de que hay una agresión. Pero claro, cuando tú tienes el agresor encima, no te da tiempo de pulsar 3 teclas. Mientras que si el vigilante está allí viéndote, en un momento va y te socorre. Y eso hay en centro, digamos, del centro de Sevilla, tranquilo, donde no haya problemas. Hablamos, por ejemplo, de Mayén o de Huerta del Rey, pues no habría por qué hacerlo. Pero aquí sí. Lo que me estabas diciendo, ¿no? Que lo que buscáis vosotros es prevenir antes de que ocurra la prevención, y eso las instituciones pues como que no lo reflejan. Las instituciones ahora mismo están simplemente ahorrar dinero y ahorrar dinero. Esta agresividad que hay ahora mismo tiene bastante influencia los recortes. Me decía una médica de aquí, de este centro de salud, que llegaban a tener incluso 60 citas. Tú tienes 60 citas diarias, toca a 3 minutos por paciente. Entonces eso al final repercute en una mala atención. Y el que no lo atiendes bien un día vuelve a venir el siguiente y vuelve a venir el siguiente. O intenta entrar por urgencia por la noche. Entonces eso va creando una agresividad. Aquí en este centro, antes de que empezaran los recortes, en 2010 había una cosa que se llamaba la plantilla de continuidad, tanto en administrativo como en enfermero como en médico. Los médicos, había 3 médicos más que iban sustituyendo días graciables, vacaciones, permisos. Ahora se sustituyen la misma plantilla entre ellos. Entonces al final lo que hay es un colapso. Y si usted como usuario llega a una consulta con un problema y en 3 minutos lo despachan, al día siguiente está otra vez allí, porque el problema sigue. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo es el ambiente de trabajo hoy día en los centros de salud, en esta a lo mejor especialmente? Le había comentado también a su compañera, el tema del miedo a la hora de ir al trabajo, que se sienten desprotegidos, que se sienten inseguros, intranquilos. ¿Es así? Bueno, estamos en lo que estamos. Hay centros en que sí y centros en que no. Hay centros en que tú vas al trabajo normalmente, he puesto el ejemplo de Mayén, he puesto el ejemplo de Huerta del Rey, y hay centros como Polígono Sur o Torreblanca, donde no es grato ir al trabajo. Incluso en Polígono Sur está muy controlado porque problemas hay desde siempre. Pero siempre me dicen los profesionales que no saben lo que te puedes encontrar cuando cierres la puerta, porque hay 2 vigilantes de seguridad, pero ¿qué ocurre cuando tú entras dentro del despacho y estás con el
está con el enfermo, no sabe si ahí se puede producir la agresión. En esos sitios sí existe ese miedo, en otros sitios más tranquilos vas al trabajo como un trabajo normal, hay que distinguir también. Claro. Hablando del agresor, ¿vosotros tenéis constancia de algún perfil específico del agresor? Bueno, el agresor de este tipo es simplemente el que quiere que se le atienda ahora mismo. Y ahí haría falta un poco de educación sanitaria. Hay una cosa que yo quería resaltar en el tema de la administración. La administración no quiere mala publicidad. Y entonces, al no poner servicios, no pone suficiente plantilla médica, ni enfermera, ni administrativa, y sin embargo quiere a los usuarios dárselo todo. Es decir, yo llego hoy y si hubiera una citación cada 5 minutos o cada 7 minutos, a pedir cita a un centro de salud, la cita iría por 4, por 5, por 6, por 7 días. Entonces, como eso no quiere, le obligan a los mostradores a que, si no hay cita, que lo meta de urgencia. Entonces está lo que llaman los médicos el bis, a tal hora tengo un paciente, pero ahora me han metido un bis, y otro bis, y otro bis. ¿Por qué? Porque sería muy mala publicidad de que tú llegas a un centro de salud y la demora va para 4, para 5 o para 7 días. Entonces encubren esa demora obligando desde la administración a que nadie que pida una cita en el día no se le dé. Con lo cual ese es el problema de los 60. Al final todo esto viene por los recortes y por la crisis. Porque tal como he dicho, en este centro, en el tema médico, había 3 médicos más. Y esos 3 médicos han dejado de existir. Había plantilla de continuidad de administrativos que iban cubriendo las sustituciones. Ahora, si un administrativo se pone malo, los demás tienen que cargar con su trabajo. Y se sustituye lo imprescindible. Y a mi entender, y al entender de Comisiones Obreras, los 2 pilares fundamentales son la educación y la salud, y son los que no pueden estar descubiertos. Si hay que quitar dinero de otro lado, que se quite de otro lado, pero de sanidad y de educación no. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, uno de los problemas principales es el colapso, esos recortes también que se han producido en sanidad, que han provocado pues posiblemente esas alteraciones en los pacientes. Muchísimas gracias por atendernos, Juan José. Vale, gracias. También nos encontramos con Sergio y Juan de UGT. También ellos se han pronunciado por el tema de las agresiones que se están sucediendo, principalmente en este centro de salud, pero también en otros centros de Sevilla. ¿Sabéis, tenéis constancia de por qué se están cometiendo tantas agresiones? En principio, una constancia, bueno, en principio porque la gente, yo creo que la coyuntura económica es importante también en estas situaciones. También es verdad que la disminución de la financiación a nivel de servicios de salud ha hecho también que las contrataciones sean al 75%, con lo cual se genera que no se cubren incidencias, no se cubren bajas, no se cubren permisos, licencias, y ello conlleva también a un sobreestrés del personal del SAS, con lo cual, hombre, eso también lo tiene que percibir el usuario, y el usuario a lo mejor en algún momento sobrepasa por las circunstancias que se dan, que a lo mejor no se les puede atender adecuadamente por falta de tiempo, por demoras, por un montón de causas determinadas también, ¿eh? Hablan muchos facultativos de que están perdiendo el respeto de los ciudadanos. Es totalmente correcto, y sobre todo ocurre más a nivel de grandes ciudades, como por ejemplo aquí en Sevilla capital. Todavía en los pueblos la población suele tener un cierto respeto al personal sanitario, pero en las capitales prácticamente ha desaparecido el respeto tradicional que se le tenía al médico y al resto del personal sanitario. Hablamos de eso, del tema de denunciar, pero es verdad que hay muchos médicos, muchos sanitarios, muchas enfermeras y auxiliares que no quieren denunciar por el tema del miedo, ¿no es así? Por supuesto. Ese es el principal motivo, porque la gran mayoría suelen ser pacientes o clientes que vuelven a acudir al mismo centro de salud. Y además, hoy por hoy, sabemos que, como no está considerado que es un atentado a la autoridad, como una persona al público, las medidas son mínimas y posiblemente vuelvan a estar en la calle
sin ninguna otra medida correctora. Para terminar el programa de hoy se encuentra a mi lado Antonio Gutiérrez del Sindicato Médico de Sevilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta aquí porque queríamos saber, ¿tenéis constancia de que haya aumentado el número de bajas por el tema de las agresiones, ya sean físicas o ya sean verbales? El número de las agresiones ha aumentado y, lógicamente, el número de personas que, como consecuencia de ellas, se tienen que dar de baja también ha aumentado. Sobre todo han aumentado las agresiones violentas, las físicas. ¿El protocolo a seguir para esas personas agredidas, para esos facultativos, esos sanitarios agredidos, cómo es? Nosotros tenemos nuestro propio protocolo, procuramos ponernos en contacto, bueno, en primer lugar, procuramos que nos llegue pronto la noticia de la agresión, ponernos en contacto con el facultativo lo más rápidamente posible, si puede ser en el mismo día del hecho y en el mismo lugar, mejor, y si no, pues al día siguiente por teléfono o como sea, para ofrecerle todos los servicios que estén a nuestro alcance, ¿no? Porque, bueno, no confiamos mucho en los protocolos de actuación de la Administración, que lógicamente son más lentos, más farragosos y más todo, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cuál sería la solución para, por lo menos para evitar este tipo de agresiones y para fomentar que ellos puedan denunciarlo? Bueno, pues la solución la dio precisamente un fiscal de la audiencia en un foro sobre agresiones que hubo el viernes en el Colegio de Médicos, donde él proponía que se actuaran de oficio por las instituciones, es decir, que tanto el Colegio Médico como el Sindicato Médico denunciaran la agresión a título institucional, donde en ningún momento el nombre y los datos, solo los que tuviera que conocer el juez, pero que no conocieran, que no se conociera fuera los nombres y los datos del agredido, porque así de esta manera no correría el riesgo de que luego los amenazaran, porque es que hay algunos que les llaman y les dicen: sé dónde vives, sé dónde van tus hijos al colegio, sé tal, y si no retiras la denuncia te vas a enterar. ¿Cómo se enfrenta a eso un médico? ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Pues depende, los médicos son personas. En todos los sentidos de la palabra, son personas normales y corrientes. Hay médicos que son valientes, hay médicos que son inconscientes, hay médicos que son timoratos y hay médicos que se vienen abajo. Hay quien se crece ante un intento de agresión, ¿no? Y bueno, no se deja arredrar por el agresor, y hay quien entra en una depresión y cuesta muchísimo trabajo sacarlo, ¿no? Que hace falta apoyo psicológico para que consigan volver a su trabajo y volver a enfrentarse con la rutina día a día, ¿no? Hablamos del sector público. ¿En el sector privado pasan estas mismas situaciones o es diferente? En el sector privado también se han recogido agresiones, pero es muy difícil. En primer lugar, sector privado prácticamente no queda. Lo que queda son los médicos que trabajan de forma privada, pero para compañías aseguradoras. Entonces, bueno, prácticamente la clientela de estos médicos se van convirtiendo en personas que se pagan un seguro y tienen derecho a una serie de prestaciones, ¿no? Pero bueno, para no entrar en esas cuestiones, en el sector privado hay muchísimos menos, porque el médico y el paciente tienen una relación distinta. O sea, el paciente es cliente de ese médico y el médico es médico de ese paciente, y en cualquier momento cualquiera de los dos puede romper ese vínculo. Si al paciente no le gusta el médico que tiene, en vez de agredirlo, se cambia de médico y se acabó, ¿no? Y un médico que ha sido agredido por un paciente ya no lo va a recibir más nunca en su consulta. Pero en el sector público, pues los pacientes se tienen que conformar con el médico que les toca. Muchas veces ni siquiera el que han elegido, pues porque son sustituidos, porque los quitan, los ponen, los llevan y los traen. Y otras veces, pues porque el médico no puede decir: a este enfermo no lo quiero en mi cupo, no lo pienso ver más, se lo tiene que tragar, o bien cambiarse de zona. Hay médicos que han tenido que cambiar su vida y cambiar de zona donde estaban muy a gusto, por la sencilla razón de que ha habido una agresión y ahora es el médico el que se tiene que ir, en vez de que den una orden de alejamiento del agresor, y que se lleven al agresor a otro centro de salud, se lo lleven a otro barrio y no le permitan acercarse al consultorio. Claro, entonces es un poco injusto, ¿no? Porque a lo mejor si eso ya lo ha hecho esa persona, ese agresor, le puede agredir a otro. Quizá el problema no es cambiar al médico de situación, no sé. También hablábamos del foro que me habías comentado, y también he leído que también proponían algunas sanciones administrativas contra esos agresores.
Sí, allí se llegaron incluso a... Lo que pasa es que eso no es factible, ¿no? O sea, la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria. Tú no puedes decirle a un agresor, usted ya no puede ir al médico, ¿no? Tendrá que ir. Pero sí que se apuntaron algún tipo de medidas coercitivas de tipo administrativo, como por ejemplo esa que yo estaba comentando, que le obliguen a ir al centro de salud que esté más alejado, que se tenga que molestar en ir a otro sitio y que no vaya a donde ha provocado una agresión. Pero es que el problema llega incluso a que el médico agredido no solamente le agreden física o verbalmente, no solamente tiene que pasar por una serie de trámites, de problemas psicológicos, físicos, lo que sea, sino que es que además pierde dinero, porque el médico agredido, aunque la baja laboral que le corresponde es como accidente de trabajo, hoy en día los accidentes de trabajo también llevan descuentos en nómina. Y encima un médico de que le han partido la cara, hablando mal y pronto, que se tiene que ir a su casa con el miedo en el cuerpo, cuando le llega la nómina se encuentra que sus hijos ese mes pues van a comer menos porque le han quitado dinero de la nómina por haber estado de baja por una agresión. Hemos hablado también con otros compañeros sobre el tema del perfil del agresor. ¿Es cierto que suelen causar esas agresiones en urgencias? El perfil del agresor prácticamente no existe. O sea, la agresión depende mucho de la persona, ¿no? Y bueno, antes se pensaba que en los sitios donde se daba la metadona, en los sitios donde iban drogadictos y tal, eran más frecuentes las agresiones. Se ha visto que no. Agresiones se pueden producir en cualquier barrio de Sevilla. Hay unos que se producen más que otras, pero depende más de la presión asistencial que de otra cosa, ¿no? Y un perfil típico de agresor no existe. Cualquier persona puede agredir, incluso un médico puede agredir a otro. O sea, se han dado casos de médicos que acompañan a un hijo o a un otro familiar a la consulta, discute con el médico que lo está atendiendo y lo agrede. O sea, que incluso entre cualquiera puede agredir, ¿no? Lo que sí que hay es una zona de especial incidencia de agresiones, como son las urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, y las consultas de atención primaria, porque es donde menos protegidos están los médicos, porque no hay una estructura. Es decir, en un hospital llegar hasta un médico, ¿no?, y agredirlo es más difícil. En un centro de salud solo tienes que entrar en la consulta y enfrentarte a él, ¿no? Y en urgencia, pues por las características de la urgencia, todo el que llega a urgencia quiere que lo atiendan inmediatamente, como si fuera el único que está allí, y hoy por hoy los servicios de urgencia están sobresaturados, hay poco personal, pocos medios, pocas camas, poco de todo, y mucha gente que acude a urgencia, con lo cual las urgencias se saturan y los que van a urgencia, pues entre que van asustados porque tienen un problema que no saben cuál es, porque no tienen la educación suficiente ni la templanza como para esperar a que les toque y hacer las cosas debidamente. Y luego, bueno, porque vivimos en una sociedad violenta. Bueno, pues para terminar el programa de hoy, ya quería terminar con usted preguntándole por ese sentimiento de miedo, de intranquilidad, ¿no?, que algunos médicos, algunos sanitarios sufren hoy día, incluso también que le lleva ese miedo a no denunciar, ¿no? Sí, el miedo a no denunciar es por temor a las represalias, fundamentalmente por temor a las represalias. Y luego hay miedo, pues sí, hay miedo, hay gente que tiene miedo inconsciente. Bueno, el último miedo que hay es en ¿cómo se llama?, en Almadén de la Plata, ¿no? Como allí ha ido a vivir uno de los violadores que han soltado ahora con la ley esta de Estrasburgo o de donde sea, pues claro, sobre todo mujeres no quieren hacer guardia allí, porque allí la guardia la hace el médico solo, ¿no? Entonces no se quieren encontrar solas en un sitio así y que entre una persona que puede ser un agresor, puede ser un atracador, puede ser un loco o puede ser lo que sea. Miedo a trabajar en esas situaciones, o sea, en situaciones donde el médico está solo frente al peligro. También se dan. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias por estar aquí en Sevilla de Cerca. Gracias a ustedes. Nosotros hoy nos despedimos ya. Mañana más temas en Sevilla de Cerca. Hasta mañana.